Hermanos y amigos que escuchan este pequeño mensaje, un gran saludo de la Iglesia Evangélica Una Luz en el Desierto. El tema que quisiera exponer el día de hoy se titula Estamos deficientes. Versículo base, si lo quiere buscar conmigo, es en Juan 14, 16 al 17. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando alguien está deficiente de un nutriente, el cuerpo puede trabajar y realizar múltiples funciones, es decir, cumple con el diario vivir. Pero, he ahí el pero, funciones como levantarse a trabajar por la mañana y trabajar una jornada de 8 horas se vuelve algo pesado, exhausto y tedioso. El rendimiento de un cuerpo falto de nutrientes no es igual al que sí está eficiente y con los nutrientes necesarios. Y al igual que un médico nos examina y determina si estamos faltos de vitaminas, así nosotros tenemos que autoexaminarnos si estamos faltos de algún nutriente. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero se descuidó de un nutriente muy especial en la vida del cristiano, y es el Espíritu Santo. Cuando las iglesias que hacen muchas obras no están llenas del Espíritu Santo, pueden hacer la función de un cuerpo, como antes mencionaba, pueden realizar múltiples funciones. En el caso de la iglesia, puede haber evangelismo, enseñanza, eventos, ayuno, oración y discipulado. Pero están como muertas, tienen pulso, pero no tienen el nutriente que es el Espíritu Santo. Están en estado vegetal, o más bien una persona que está en estado vegetal está viva. Puede respirar por sí misma o a veces con ayuda de máquina. Y si usted toca, puede que tenga un pulso normal, pero está en estado vegetal, inerte, no se mueve. Así hay muchas iglesias en el Espíritu Santo que tienen todo tipo de eventos, padeciesen estar vivas, pero carece el mover del Espíritu Santo. Y esto no lo digo para ofender a nadie, lo digo para que como hermanos en Cristo, como servidores del Señor, nos pongamos en orden de batalla, listos para estar al lado del Señor Jesucristo, porque hay mucho descuido espiritual hoy en día. Tanto es el descuido espiritual que aún personas no cristianas se pueden dar cuenta de que en la iglesia todo se siente vacío, monótono, aburrido. Cuando dije el título de esta pequeña enseñanza, no era una pregunta, era una enunciación. Y usted puede preguntarse, mi hermano, ¿y qué es una enunciación? Déjeme le explico. Una enunciación es la exposición breve y sencilla en la que se comunica con palabras una idea. Por eso la idea es, estamos deficientes. Si no, yo hubiese dicho, ¿estamos deficientes? Es decir, cuestionando si de verdad estamos o no estamos. Mas, sin embargo, estoy enunciando, estoy diciendo que estamos deficientes. Y quiero aclarar unos puntos. Yo no quiero que entienda este tema como que vine a pelear, a discutir si el Espíritu Santo mora en usted o no. No traigo una nueva doctrina, ni a modificar ninguna doctrina que ya tiene o que ya existe, porque muchas personas fueron enseñadas que una vez recibido a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo los sella y el Espíritu Santo mora en ellos y nunca más se aparta de ellos. Pero vamos a leer unos versículos donde vamos a ver si esa es la realidad, si en verdad nos han explicado correctamente, si hemos escudriñado nosotros, si hemos dado de nuestra parte. Y como vuelvo y repito, no vine a pelear, sino que nos unamos como un solo cuerpo de Cristo, como un ejército listo para la batalla, porque el que está deficiente necesita del Espíritu Santo, necesita llenarse, y el que ya está con el Espíritu Santo adentro necesita activarse, no el Espíritu Santo, sino el cristiano que dice tenerlo.
porque la frialdad está a flor de piel en la iglesia hoy en día. Cantan alabanzas y es como si estuvieran cantando una canción normal. Oran, pero no se siente el espíritu. Se ha llegado, o las iglesias han llegado a tener una modalidad un tanto seca, una modalidad que más bien parecería que no estamos en la iglesia adorando a Dios, sino que estamos aprendiendo buenos modales. Eso no es del Espíritu Santo, eso no se trata del Espíritu Santo. Usted dirá, hermano, pero si venimos a la iglesia, buscamos de Dios y de Cristo, ¿cómo no conoceremos el Espíritu Santo? Si usted mismo mencionó que las iglesias hacen evangelismo, enseñanzas, ayunos y oración, ¿no es eso lo importante? ¿Que oremos, que hagamos ayunos y que busquemos las escrituras? Claro que sí, todo eso es importante, siempre y cuando hemos rendido el corazón al Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo more en nosotros y nos guíe a hacer esas cosas. Porque usted puede ver que otras religiones oran por mucho más tiempo que nosotros los cristianos. Dedican a hacer ayunos con más fuerza y fervor que un cristiano. El hecho de que nosotros escudriñemos la palabra no significa que nos llenamos del Espíritu. Hay hombres en las cárceles que leen la palabra, que conocen la Biblia de pie a cabeza, mas ellos no son entregados a Dios. Los satanistas conocen la palabra. Satanás dice que conoce la palabra, mas sin embargo la palabra no le da ningún poder. Por eso es que le digo que el Espíritu Santo es necesario en las iglesias, porque, como vuelvo a repetir, el mismo Satanás conoce. Los ateos conocen, leen completamente la Biblia mejor que usted y yo para poder debatir. Sí, es bueno leer la palabra con todo el amor de Cristo. Sí, es bueno hacer los ayunos. Sí, es bueno la oración, siempre y cuando lo estamos haciendo para la gloria y honra de nuestro Padre. No como algo monótono, no como las religiones que les mencioné, que pueden orar por horas. Ahí está aquella religión del Medio Oriente, donde oran hasta 3 veces al día y no por 15 minutos. Para hacer ayunos están los budistas. Nadie como ellos para hacer ayunos por día. Como le dije anteriormente, y esto no es para buscar pelea, mis hermanos, las iglesias están como muertas, tienen pulso. ¿Cuál es el pulso? Es cuando el doctor llega y toma su mano y un poco abajo de su muñeca presiona una vena y esa vena palpita y esa vena le da a decir al doctor que usted está vivo todavía. Así son las iglesias que predican, pero que no tienen al Espíritu Santo, tienen pulso. Aparentemente están vivas, pero han descuidado ese testimonio que es darle al Espíritu Santo esa libertad de poder moverse, esa libertad, o mejor dicho, de profetizar, de alabar a Dios con más amor y fervor. Pero si hay alguien que está convencido de que el Espíritu Santo mora en él, y aquellos que dudan que si lo tienen, hago esta pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo sabe que mora en usted? ¿Qué tan seguro está de que le guía? Y que no es su propia conciencia. El Espíritu Santo es un ser. Tenemos al Padre. Él es Dios y creador del universo. Amamos al Hijo porque Él nos amó primero y dio su vida para salvarnos. Pero el Espíritu Santo no sabemos, nos hemos descuidado de Él. Y Él es tan, pero tan necesario, imprescindible. Él es, en las palabras del Señor Jesucristo, el que da consuelo. Usted tiene que reconocer que el Espíritu Santo es una persona, es parte de la Trinidad, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y los tres dice que son uno solo. El Espíritu Santo tiene intelecto, voluntad, tiene emociones, atributos que tiene un ser pensante, un ser que siente, un ser que es autónomo. El Espíritu, escúcheme mi hermano, desde el más joven en el Espíritu hasta el más anciano en el Espíritu, de pocos años a muchos años en el Evangelio, el Espíritu Santo oye, habla, corrige, convence, intercede, guía, ama, consuela,
se entristece y se ofende. ¿Cuántas iglesias hoy en día han ofendido el Espíritu Santo? Como mencioné, que no se siente, no está en ellas, están como dormidas, están en estado vegetal, están con pulso. Hablan de Dios y de Cristo, pero no se siente la vida, no se siente aquello que antes mis abuelos, mi padre decían, esa unción, ese poder que cuando el predicador, el evangelista, el pastor y el maestro prediquen la palabra de Dios, se siente que llegue. Pero muchos pastores y muchos predicadores y muchos evangelistas y muchos maestros están comenzando a decir que no, cuando ellos mismos han predicado en el pasado diciendo que es el Espíritu Santo el que lleva la palabra a su corazón y Él se encarga de que esa palabra nazca. Entonces, si ellos no tienen el Espíritu Santo, ¿cómo el Espíritu Santo va a llevar la palabra? Dice que es el Espíritu Santo el que llega a nuestro corazón y nos contricta, pero si una persona que no ha recibido a Cristo por primera vez escucha de la palabra, se llena su corazón, el Espíritu Santo llega y empieza a trabajar esa obra en él, entonces no es un espíritu autónomo. Entonces no nos da eso una indicación de que el Espíritu Santo decide llevar la palabra a cada tierra, como la parábola del sembrador, llevar a cada tierra la semilla, pero codependiente es de la persona decidir si recibe esa semilla. Quiere decir que el Espíritu Santo toca a personas incrédulas, deposita la palabra, pero vienen ellos los que tienen que cosecharla dentro de ellos, aceptar que Jesucristo es su Salvador, que estamos llenos de pecado y que los limpia, y ser sellados por el Espíritu Santo y seguir creciendo. Acompáñeme usted a Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lo leo una vez más, mis hermanos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo dice que nos selló, pero dice también que no lo contristemos, es decir, que no lo hagamos sentir triste. Y antes de ese versículo hay otro versículo donde dice que hay que quitarse de nosotros toda palabra corrompida. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que llega un punto en la vida de el ser humano donde se ha enfriado tanto hasta el punto de no importarle si el Espíritu Santo mora en él o no. Simplemente se quedaron con el título de cristiano y no se han dado cuenta de que el Espíritu Santo se ha apartado de ellos. Escuchaba una predicación del pastor William Martínez en la ciudad de Irving, en Texas, donde decía acerca de Sansón. Sansón es la figura de un cristiano que aceptó a Cristo, se dedicó a hacer muchas obras, es decir, a la evangelización, a la enseñanza, a la oración, a los ayunos, pero que llegó un momento en su vida donde se empezó a dormir las cuestiones de la vida, trabajo, estrés, familia, amigos, y comparaba el estado de Sansón cuando le cortan su cabello como el estado de un cristiano que no se da cuenta que el Espíritu Santo ya se apartó de él, así como el Espíritu de Jehová se apartó de Sansón y ya no tenía fuerzas para luchar, así es el Espíritu Santo con él. Una pregunta: si el Espíritu de Dios se apartó de ese hombre, donde él entraba y salía a cada momento para darle fuerzas, ¿cómo no va a salir el Espíritu Santo de los hermanos y de hermanas que existen en este tiempo, donde no han cambiado su manera de ser, donde contrictan al Espíritu Santo cada día, que son personas pesadas, groseras con otros, personas que no son conscientes con el daño que pueden causar con las actitudes que tengan? ¿Cómo no se va a apartar el Espíritu Santo? Y si se aparta, ¿por cuánto tiempo? ¿Y qué tiene que hacer usted para volverlo a retener? Por eso dice la palabra: no contristéis al Espíritu Santo. Es decir, no hagamos lo que hizo Sansón, que se confió en sí mismo y el Espíritu de Dios se apartó de él. Que no se aparte el Espíritu Santo de nosotros. Pero sigamos leyendo, hermanos, Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo
hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo. Me recuerdo un hermano que me recuerdo de un hermano que contaba un testimonio donde dice que cuando ellos estaban tan sometidos al Señor, cuando ellos buscaban al Señor de todo corazón y ellos iban a evangelizar, dice que ellos sentían literalmente, es decir, no era un sentir de, ay, siento aquí algo que me dice, no, el Espíritu Santo les decía, a ese lugar no pueden ir a predicar. Y con ese testimonio, aún así, muchos hermanos comienzan a caer y a debilitarse, a pensar que, oh, yo soy cristiano y el Espíritu Santo mora en mí. Cuando ya dijimos en el versículo anterior, no lo contristen, no lo hagan sentirse mal. Si Él está en nosotros, Él nos va a guiar y va a decir, aquí puedes predicar y aquí no puedes predicar. ¿No todas las almas tienen necesidad de conocer a Cristo? ¿Por qué entonces el Espíritu Santo prohibió? Porque Él decide, y todo lo que Él decide es conforme a Dios, es conforme al Señor. Ellos son uno solo. ¿Y qué sucede, mis hermanos, cuando comenzamos a seguir correctamente? Acompáñeme lo que dice Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Iglesias que están moviéndose con el Espíritu Santo saben que antes de evangelizar es muy necesario llenarse del Espíritu Santo. No sabemos con quién nos vamos a topar, no sabemos si esa persona trae un espíritu malo, y estando llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede decir, tú no estás preparado para esto, así que no vas y predicas en ese lugar. Pero si todo está bien, dice, pareció bien al Espíritu Santo. Pero como vuelvo a repetir, mis hermanos, hay iglesias que no se están dejando guiar por el Espíritu Santo. Y lo que está pasando es que están bloqueando el nutriente perfecto para la congregación, para cada individuo, para personas nuevas que llegan a la iglesia y que necesitan que el Espíritu Santo les lleve la palabra. Pero ¿cómo se las va a llevar si no se está moviendo aún dentro de la propia iglesia? Mire lo que sucede cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Una iglesia, como antes dije, que no está buscando el Espíritu, que está hablando de Jesucristo, que está leyendo la palabra, que está hablando de Dios, está haciendo lo que es necesario, que es hablar de la palabra de Dios. Pero dígame usted si los israelitas, cuando vieron los milagros más hermosos de la Biblia, que fue en el tiempo del desierto, cómo Dios los libró de tanta cosa, les alimentó, les guardó, conociendo al Dios mismo, escuchándolo hablar cuando se presentaba con Moisés, aquello hermoso donde decía, a este monte nadie podía acercarse porque el que se acerque morirá, aún las bestias, los animales no podrían acercarse. Cuando leemos unos versículos atrás en 1 Corintios 12:11, dice que el Espíritu Santo reparte los dones. ¿Y cómo lo va a repartir en una iglesia donde no se está explicando quién es Él y cuál es su función? ¿Cómo Él se va a mover en una iglesia donde se conoce la palabra del Señor? Como antes mencionado, Satanás conoce la palabra del Señor. Él vivió la Biblia. Él fue parte de todas esas cosas. Los demonios dice que creen en Dios y tiemblan. Y ese versículo es pero tan corrido. Todo el mundo lo conoce. Para que usted sepa que es el Espíritu Santo, le doy un poco más. La palabra que Jesucristo habló fue consolador. Y en griego quiere decir paracletos. Es decir, confortador, el que conforta o auxilia a alguien que está al lado para proteger. Esta palabra venía de un término militar que significaba pelear juntos, espalda con espalda. Es decir, que los soldados griegos se ponían uno contra el otro de espalda a espalda, es decir, juntos, para que cuando los enemigos vinieran por su espalda, el otro soldado estuviera presto a defender a su compañero, prácticamente convirtiéndose en un tanque humano donde no había por dónde entrar. El Espíritu Santo cumple esa función. Él está ahí con nosotros para ayudarnos. Es un auxiliar. Cuando esos soldados entraban en batalla y usted lo ha visto en películas, en aquel murmullo de gente, en aquel movimiento, cualquier cosa podría pasar.
estando a espalda juntos, pegados, eso prevenía que alguien que quisiera escabullirse, atacarlos por espalda. De eso es donde viene la palabra que el Señor Jesucristo usó. Cuando Él se refirió otro, en griego eso quería decir héteros, y también la palabra aios, A-L-L-O-S. Héteros quiere decir otro diferente, pero cuando él se refirió a otro se refería a la parte donde dice aios, A-L-L-O-S, que es otro igual, es decir, alguien que es idéntico en todo. Por eso es que les repito, mis hermanos, Jesucristo, Jehová Dios, el Espíritu Santo, son uno solo. Jesucristo estaba diciendo, aquí me tuvieron en la tierra para hacer milagros, para sacar demonios, para romper cadenas y esclavitud de pecado. Entonces yo les voy a mandar a otro igual, a otro igual. Entonces, ¿por qué está la duda en las iglesias de que el Espíritu Santo no se mueve, que no sana, que no podemos sanar, que los milagros ya no son cosa de nuestro tiempo? Jesucristo está diciendo él mismo que va a mandar a otro igual, a otro auxiliar, porque Jesucristo ya no está con nosotros, va a mandar a alguien que es igual a él, que tiene amor, que tiene necesidad de ayudar. ¿Por qué entonces se está predicando en las iglesias de que los milagros no existen más porque ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo para que nos guíe a leer las Escrituras? Pero si Jesucristo mismo nos dijo que sí, que estas cosas iban a ser ciertas en nosotros. Hay incluso otros estudios donde dicen que el Espíritu Santo tiene los atributos de Dios. Y a eso yo puedo decir, ¿cómo no los va a tener si es Dios, si es uno solo? Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnipotente, que el Espíritu es omnisciente. Primera de Corintios 2, del 10 al 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Allí, aunque usted quiere decir por el Espíritu, es decir, a nosotros, el Señor, no, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios, no como nos escudriña a nosotros para redención y para lavar o para quitarnos del pecado. Porque, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de él. El Espíritu Santo es omnipotente. Romanos 15:19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, con potencia y señales. Aquellos milagros enormes cuando el mar rojo se abrió, cuando cayó fuego del cielo, cuando se hizo llover en el tiempo de Noé, cuando nadie sabía que era una lluvia, con potencia y señales y prodigios. También dicen que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es omnipresente. En Salmos 139:7 se menciona ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Y en la omnipresencia del Espíritu Santo, Hechos 5:3 al 4, leemos lo siguiente: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y cualquiera puede decir, es que está hablando en una forma casi poética, porque al principio menciona que ha mentido al Espíritu Santo, pero después dice, has mentido a Dios. Es la omnipresencia del Espíritu Santo. Le reveló a Pedro de que lo que Ananías y su esposa estaban haciendo no era lo correcto. Estaban mintiendo, algo que Pedro no se hubiera dado cuenta. Los únicos que sabían eran Ananías y su esposa. Y aún con todo esto, las iglesias están apagadas y moribundas, teniendo la palabra de Dios, leyéndola, entre comillas, escudriñándola. Vuelvo a recalcar, no vine a discutir si el Espíritu Santo está o no morando dentro de usted. Necesita activarse el cristiano que porta el Espíritu Santo en él. Una persona tan poderosa como el Espíritu Santo que acabamos de leer no puede ser pasiva. Si el Espíritu Santo vive en ese cristiano, no puede ser pasivo ese cristiano, como muchos el día de hoy. El Espíritu Santo no puede ser indiferente. Él no puede quedarse con las manos cruzadas. El Espíritu Santo es parte de nosotros. Quiero, mi hermano, que se recuerde de lo que leímos en Juan 14:16 al 17, que Jesucristo dijo, yo
rogaré a el Padre para que os dé otro consolador. Él sabía que íbamos a necesitar el Espíritu Santo. Marcos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Estas señales seguirán a los que creen en Jesucristo, en el mismo que dijo que rogaría al Padre para que nos dejara a otro igual, alguien idéntico a el Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo le está hablando a los apóstoles en ese momento, diciéndoles que hay que ser fuertes, de que hay que seguir adelante, encomendándoles la misión de llevar la palabra, todos aquellos que siguen al Señor Jesucristo, todos aquellos como yo que dijeron un día, Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados y quiero seguirte, dice que seguirán esas señales, o como decía en el otro, con potencia. Todo eso es hermoso cuando seguimos a Dios, cuando escuchamos al Espíritu Santo, cuando aceptamos al Señor Jesucristo. ¿Cómo es que se está predicando hoy en día de que el Espíritu Santo no necesita hacer eso porque era para las iglesias antiguas? Hermanos, no para gloriarme digo esto. No soy una persona ignorante. Por lo menos mis padres me hicieron estudiar desde un primer grado de escuela hasta un noveno grado de escuela. Y viviendo en los Estados Unidos, pude estudiar 3 años en lo que llaman la high school. Matemáticas, ciencias, escritura. Todo eso lo conozco. No soy una persona que alguien puede engañar. Como dijo Pablo, todo eso lo tengo por basura. Pero ¿qué es lo que yo quiero darle a entender a usted, mis hermanos? Que ¿cómo no voy a saber yo que el Espíritu Santo revela una sanidad, un sueño verdadero del Espíritu? ¿Cómo no voy a saber de que es algo sobrenatural en el sentido que es algo espiritual de Dios? Teniendo estos conocimientos, yo no le digo que soy un genio, yo no le digo que voy a trabajar en la NASA, pero he tenido diferentes trabajos, he hablado con diferentes personas, he conocido toda clase de nacionalidades. Soy una persona que es pensante. ¿No vendría a decir que el Espíritu Santo no es verdadero? Si conociendo todas estas artes del ser humano, reconozco que el Espíritu Santo se mueve porque he visto el Espíritu Santo moverse en mi vida. Nos tienen a los cristianos como personas ignorantes, porque muchas personas no han tenido estudio. Pero esas personas que no han tenido estudio han tenido los milagros más hermosos por el Señor Jesucristo, por el mover del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? ¿Cómo no voy a añorar que el Espíritu Santo se mueva en mí si lo he visto moverse? Lo he visto moverse en mi esposa, lo he visto moverse en mis niños. El Espíritu Santo nos guió, nuestro caminar es con Él. Y aunque muchas iglesias lo quieran opacar, lo quieran hacer como algo del pasado, no. No soy una persona ignorante. Como le digo, por lo menos tengo mis letras. Conozco y sé que el Espíritu Santo puede moverse en ti y en mí. Y que, como decía la Escritura, todo esto acompañará a aquellos que sigan a Jesucristo. El mismo que dijo, yo les dejaré a alguien más que les dé auxilio, que les dé consuelo. A alguien igual a mí. Ese es el cristianismo que yo creo. Ese es el Espíritu Santo que yo creo. Ese es el regalo tan hermoso del Padre al haber mandado a Jesucristo a morir por nosotros. Hermano, actívese. No entristezca al Espíritu Santo. No se deje dominar por la carne. Siga caminando, siga adelante. La oración es buena, el ayuno es bueno, la escritura es buena, siempre y cuando no caigamos en ser religiosos, en que creernos como pasó con los fariseos, con aquellos hombres que conocían tanto la escritura, la sabían al derecho y al revés, y se enaltecieron, se orgullecieron al punto de que Jehová se apartó de ellos, al punto de que ya no había revelación. Pero usted y yo tenemos la misericordia del Padre. Sigamos adelante creciendo como Jesucristo creció cuando era un niño. Dice que Él se iba al templo a leer las Escrituras. Así nosotros estamos también, pero que no nos falte el nutriente, el Espíritu Santo. No deje que Satanás lo seque, no deje que infle su cabeza, que se crea que por conocer la palabra usted es un buen cristiano. Usted es un amador de Cristo cuando las obras que hacemos, o le hablo en el español que conocemos, nuestras actitudes, nuestra forma de ser, de hablar, de comportarnos, muestran todo lo contrario.
que al orar sintamos el Espíritu Santo que nos acobija, que sintamos que Él nos guía, que sintamos que Él está a nuestro lado como otro soldado peleando la batalla, que Él está allí para consolarnos, para darnos fuerzas, para hacernos orar como conviene. Así es la iglesia que debemos añorar, así deben ser los pastores, así deben ser los evangelistas, así debe ser el maestro que enseña, desde el diácono, desde el que se sienta, todos buscando la comunión del Espíritu Santo, dejándola mover en la congregación, dejando llenar, dejando que ministre, que llene nuestros corazones, porque habrán días donde vamos a estar cansados, vamos a estar saturados, vamos a estar tristes, y necesitamos esa llenura. Y cuando el que da la palabra está lleno del Espíritu Santo, es miel, es lámpara, es descanso. Estamos faltos del Espíritu, o como decía el título de mi tema, estamos deficientes. Añoremos más, arrodillémonos y pidámosle al Señor por su misericordia, que no se aparte el auxilio que dejó a la iglesia, a su pueblo. Roguemos al Señor porque cada día nos llenemos más de Él, que el Espíritu Santo, como dicen muchos, que ya está sellado en nosotros y ya no se puede ir, no sea contrictado, no sea ofendido, no sea vitupurado, sino que estemos en cuerpos donde dice que somos templo y morada, para que siempre esté con nosotros, para que nunca se aparte de nosotros. Siga adelante, deje que el Espíritu Santo lo administre, para que usted pueda administrar otros, para que no seamos campanas que suenan y resuenan, pero no hay nada más que eso. Que siempre el Señor Jesucristo nos bendiga y nos llene de ese amor para las almas, para seguir orando, para que haya sanación, para seguir administrando para el que ha caído, así como decía, el Espíritu Santo se le ha placido, le pareció bien, para que estemos listos para ayudar al débil, para quebrar las cadenas, para que no nos pase como a Sansón, que quedándose dormido y cortando su cabellera, el Espíritu se alejó de él. Que no seamos cristianos sansonescos, sino que sigamos peleando la buena batalla, siguiendo, sabiendo de que vamos a ser heridos por los dardos del enemigo, pero que tenemos a un auxiliar, alguien que va a llegar a consolarnos, alguien que va a llegar a darnos paz. Espíritu Santo, nunca te vayas de la iglesia. Llena a aquellos varones y mujeres que de verdad buscan tu nombre, que de verdad quieren el Espíritu Santo en su vida, porque han creído en el Señor Jesucristo y porque saben que Jehová Dios de los ejércitos es uno solo. Gracias, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.